Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Grupeta, el podcast para los aficionados a sufrir y a quedar sin piernas después de rodar por horas y horas en las carreteras de Colombia. Los invitamos a que sigan este espacio en el cual podrán escuchar noticias sobre la movida de ciclismo aficionado en nuestro país. También tendremos contenido sobre entrenamiento, nutrición, mecánica y tecnología de rutas. Queremos que se unan a La Grupeta, así que suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio. Y síganos también en Instagram en @lagrupetapod. Dejen ahí todas sus preguntas y comentarios. Este episodio es patrocinado por el Eje Cervecero Insurgente, los cerveceros artesanales independientes de Bogotá. Ve al perfil de Instagram @Eje Cervecero Insurgente. En el primer capítulo hablaremos sobre el calendario del año 2020 y daremos unos tips para que ustedes puedan escoger en cuál o en cuáles carreras participar. Haremos una mención especial al Reto Colombia 2.1, que es la primera carrera del año. Así que acá empieza La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Arranca el 2020 y el calendario del ciclismo aficionado en Colombia empieza a tomar forma. Y antes de meternos en las fechas de ese calendario, Andrés, contémosle a los aficionados qué nos vamos a encontrar. Vamos a ver que hay carreras durante casi todo el año. Hay carreras al menos una por mes. Y hay carreras en diferentes regiones del país, lo que lo hace bastante diverso e interesante. ¿Y qué tipo de carreras vamos a tener? Predominan los gran fondos con sus respectivas distancias de medio fondo. Y hay una carrera de criterium también. Venga, pero para los aficionados que todavía no entienden muy bien los dos formatos, expliquémosles rápidamente en qué consiste el fondo y en qué consiste el criterio. Ok, los gran fondos nacen en Italia en los años 70 y la tradición es que se corren más de 120 kilómetros contra el reloj y de manera individual. ¿Qué quiere decir eso? Que gana el corredor que haga el menor tiempo. Aunque en Colombia también se han incluido otras categorías punto a punto en las que gana el que primero cruce la meta, o categorías por equipos, por parejas y por supuesto normal, masculino, femenino y por edades. ¿Y el medio fondo qué variaciones tiene? El medio fondo es casi que otra categoría que idearon los organizadores para incluir a más personas y que corredores que no están habituados a hacer grandes distancias participen. Y es un recorrido más corto que oscila entre 70 y 90 kilómetros. Fondos y medios fondos son como el tipo de carreras predominantes en el país, pero hay un formato que es poco conocido, pero que seguramente va a empezar a tomar fuerza y es el Criterium. ¿En qué consiste ese formato? Ok, el Criterium es una carrera que se desarrolla alrededor de un circuito que tiene entre 800 y 1500 metros normalmente y se pacta un número de vueltas y el corredor que primero complete ese número de vueltas es el que gana. Y a diferencia del gran fondo, son carreras que suelen ser más rápidas y en las que se está más cerca cada corredor del otro, entonces ese es un factor a tener en cuenta, se requieren otras habilidades diferentes a las del gran fondo. Bueno, entonces vamos a tener carreras todo el año en todo el país y vamos a encontrarnos estos dos formatos de carrera. Ahora sí, metámonos a fondo con las fechas del calendario del 2020. Sergio, ¿qué hay para la primera mitad del año? Bueno, Andrés, vamos a revisar de febrero a junio primero. La primera fecha es febrero 16, el Reto Colombia 2.1. Después viene marzo 1, el Criterium Bogotá. Venga, qué pena que lo interrumpa, pero el Criterium es ese formato del que hablamos Al principio. Exacto, hace un momento. Y esta carrera, el Criterium Bogotá, va a ser en el Autódromo XRP de Cajicá, en un circuito de 1.5 kilómetros. Hay dos grandes categorías, piñón fijo y ruta. Esos de piñón fijo es que... Piñón fijo son las bicicletas que no tienen eje libre. Entonces, para que me entienda, si usted pedalea hacia atrás, la bicicleta anda hacia atrás. Okay. Y no tienen frenos. De hecho, esas bicicletas, hay países en los que están prohibidas porque al no tener frenos, y entonces se han causado accidentes incluso fatales, okay. pero acá la gente es súper hábil con esas bicicletas. Okay. Entonces, esta gente que organiza el Criterium Bogotá también organiza el Criterium de la Virgilio, que es todos los martes para mujeres y todos los jueves para hombres.
van a la Virgilio Barco. Que es la gente que está rotando o rodando alrededor de la biblioteca. Pues todos los días va gente a entrenar allá, pero los martes y jueves en la noche a partir de las 7 u 8 se hace como una competencia bastante informal para que la gente se adapte como a esta modalidad de competencia. Porque a diferencia de los gran fondos, son competencias en las que la velocidad es bastante más alta y uno está muy cerca del otro corredor. Entonces, si uno no tiene la habilidad suficiente, puede ocasionar un accidente. Entonces, Bueno. para los que no conocen esta modalidad, vayan a la Virgilio Barco, que queda junto al Parque Simón Bolívar, acá en Bogotá, y echen un ojo, okay, y se meten cuando se animen. Bueno, entonces atentos porque esa segunda fecha, entonces este formato de Criterium, que es la segunda categoría que compone el calendario en Colombia. Volvamos entonces a la tercera fecha, que es marzo 8 de Woman Ride, cuarta fecha marzo 21 Rat Race, quinta fecha marzo 22 el Gran Fondo de Nueva York, abril, ya ahí nos vamos para abril 26 el Fondo de la Leyenda Vallenata, mayo 25 Gran Fondo del Huila. En junio entonces tenemos el Gran Fondo Espectáculo, que no ha confirmado fecha, pero es posible que sea para ese mes. Junio 14 el Gran Fondo de Antioquia y junio 21 el Gran Fondo de la Sierra Nevada. Esas serían como las fechas del primer semestre. Está súper nutrido el calendario en el primer semestre y veo carreras en varias regiones del país, no solo en Bogotá, sino también en el Huila, Valledupar, Antioquia, en Santa Marta. Espectáculo se supone que va a ser en San Andrés. Que sería pues del carajo hacer un fondo pues en la isla. Pues, sí. Creo que no es algo que se haya visto en el país hasta ahora. Entonces, pues entremos un poco a la primera fecha, que es Reto Colombia 2.1. La fecha del Reto Colombia cae un domingo sin festivo. Entonces, pues para los que quieren participar, váyanse preparándose porque el lunes hay que levantarse a trabajar. La ruta va de Zipaquirá a Bogotá, pero hay una nota importante sobre el Reto Colombia, y es que pasa en el marco del Tour Colombia, que es la carrera más importante profesional de ciclismo en el país desde hace algunos años. Sí, pues este año es la tercera edición del Tour Colombia y vienen varios de los ciclistas más importantes del país, pero también extranjeros. Vale la pena mencionar a Julian Alaphilippe, Fabio Aru, Bob Jungels, y por Colombia los que más suenan son Egan Bernal, Iván Sosa, que también es de Lineos, y el Chavito. Entonces el Reto Colombia es la oportunidad de hacer un recorrido muy similar al que van a hacer ellos ese día. El de ellos es un poquito más largo, pero es la misma organización, las carreteras van a estar cerradas y el público, que yo creo que es el principal atractivo de esa carrera, porque van a salir miles y miles de personas a lo largo de todo el recorrido a alentar a los profesionales, y la gente es súper buena onda y también alienta a los amateurs. Bueno, entonces, pues como ven, la primera fecha es bastante importante. El Reto Colombia arranca, abre el calendario con un cartel bastante fuerte de gente muy dura. Para tener en cuenta hay un poco de detalles más generales. El valor de la inscripción va a estar sobre los 275.000 pesos, y para las primeras 500 personas. Después va a subir a 325.000. Y el recorrido, para que hablemos de eso con un poco más de detenimiento, son 117 kilómetros, como le dijo Sergio, arrancan en Zipaquirá y termina en Bogotá en el Alto de Patios. Patios lo suben en el sentido La Calera Patios, que para los que lo han hecho saben que es más corto, pero bastante más empinado. Y estamos hablando de una carrera de ¿cuánto tiempo para los aficionados? Yo calculo que el ganador puede estar incluso debajo de las 3 horas, porque el desnivel positivo no es muy alto, son apenas 1500 metros. Bueno, y ahí hacen un pare sobre el desnivel positivo. ¿Qué se entiende que es el desnivel positivo? El desnivel positivo es el ascenso acumulado. Entonces, si yo hago un recorrido entre el punto A y B y empiezo en una altura de 2600 en Bogotá y termino en, no sé, Patios. En Patios en 3100, pues uno diría el desnivel son 500 metros. Pero si llegase a haber algún descenso dentro de ese recorrido,
quiere decir que en realidad acumulado subí más, entonces no son 600 sino 700. Ok, bueno, entonces ese es un poco la descripción general de esa ruta. Sobre los organizadores del Reto Colombia, pues lo organiza la Ruta Colombia, que tiene a su cargo más o menos 3 o 4 grandes fondos durante el año en el país. Entonces es un organizador serio, los que quieran participar ahí tienen como el respaldo de ese organizador. Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en las notas. Sobre la premiación, es para los 3 primeros lugares de hombres y mujeres de la general, o sea, las 3 personas que independientemente de su edad, los 3 hombres que independientemente de su edad hagan el mejor tiempo y las 3 mujeres que independientemente de su edad hagan el mejor tiempo. Para el primer puesto va a haber un marco Wheeler, tope de gama, para armarse una super bicicleta. Para el segundo puesto, 1,5 millones de pesos en efectivo, y para el tercer puesto, 1 millón. Y por categorías, porque hay categorías por edades, va a haber regalos de los patrocinadores. Venga, y Andrés, un poco hablando de la preparación para participar en ese primer fondo, ¿estamos a tiempo? ¿Los que estamos volviendo de vacaciones la logramos? ¿Ya no la logramos? ¿Cómo Pues, está viendo su merced esa preparación? depende del nivel de forma en el que estén. Entonces, si las vacaciones fueron largas y comieron de más, pero lleva varios años Practicando. practicando el deporte del ciclismo, pues va a completar el recorrido, pero no va a ser su mejor tiempo. O sea, sí, no esperen un gran resultado. Pero los que han sido juiciosos y llevan entrenando idealmente los últimos 6 meses, pues sí que van a lograr un muy buen tiempo y una muy buena marca. Si no es necesario llevar 6 meses, pueden 3, es como lo mínimo, idealmente son 6. Pero si hay alguien que normal se hace 120 kilómetros cada fin de semana, pues La logra. lo va a lograr, claro. Y vale la pena inscribirse, participar. Sí, claro. Yo me metería por el público. Yo creo que el público alienta de una forma que da mucho ánimo, y así uno está a punto de desfallecer, ver a las personas ahí es bastante emocionante. Bueno, entonces un muy buen marco para arrancar el calendario aficionado en Colombia. Vamos a pasar a ver las fechas del segundo semestre. Venga, Sergio, pero antes de pasar al segundo semestre, revisemos otras 2 o 3 fechas que están bien interesantes del primer semestre. Sí, me estoy saltando unas que son claves. La tercera fecha es importante para la categoría femenina porque es de Woman Ride y es la única fecha en el calendario hasta ahora confirmada para esa categoría femenina. Sí, esa carrera yo creo que va a ser bien bonita porque además es el Día de la Mujer. Este año cae exactamente el 8 de marzo, y ojalá otros organizadores de carreras se animen y hagan carreras exclusivas para mujeres. Cae un domingo y es en Sopó y va a haber un fondo y medio fondo Sí, en esa carrera. hay 2 distancias, uno de 110 kilómetros y la distancia de medio fondo es de 80 kilómetros. Y la otra que me parece importante destacar es Rat Race. Ujú. Rat Race, en realidad el nombre de la carrera es Tour de France, es la cuarta versión que se hace de este evento. Lo hacen unos alemanes y lo han hecho en Europa, y es la primera vez que van a salir de ese continente, y escogieron a Colombia como su primer destino fuera de Europa. Eso la hace bastante importante, además que entiendo, va de sábado a sábado, es un gran fondo bastante largo. Pues no es un gran fondo, es una carrera por etapas, es un evento por etapas. Son 5 etapas con un día de descanso, y van de Bogotá a Buga, en el Valle del Cauca, y suben el Alto de Letras, que es el puerto no solo más largo de Colombia, sino del mundo. Son 84 kilómetros de subida y llegan a más de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, entonces es una carrera bastante importante también en el calendario del primer semestre. Y además que es un parche también participar en la carrera, ¿no? Claro, porque el público natural de ellos son extranjeros, entonces es una buena oportunidad para medirse ese nivel con extranjeros. Y los que se metan, pues todos mis respetos, porque creo que acá muy poca gente está acostumbrada a rodar distancias tan largas varios días seguidos, pues a no ser que se sea amateur o profesional.
Los aficionados, los recreativos, normalmente rodamos sábado y domingo o 3, 4 días máximo, pero ya algunos de esos días es de descanso o algo así, de recuperación. Pero estos son 5 días, distancias largas, incluido letras. Entonces va a ser súper chévere los que se metan. Además hay un descuento para colombianos de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, Así que vale la pena. Queda como en 1.500.000 durante 6 días. En realidad no es tan caro. Recuerden entonces ese Rat Race es en marzo 21, todavía hay tiempo como para prepararse y lo que decía Andrés es un parche bastante interesante y un recorrido pues no antes visto en el ciclismo aficionado en el país. Exacto. Y la otra carrera de la que quería hablar, que es un gran clásico, es el Gran Fondo de Nueva York. El Gran Fondo de Nueva York fueron los que hicieron famoso el formato de Gran Fondo en el mundo. Ellos lo sacaron de Italia, lo replicaron en Nueva York y luego vendieron la franquicia a distintos lugares del mundo. Se realizan en más de 15 países, ahí en Panamá, en Israel, Monterrey, Uruguay. Y el de Bogotá fue el tercero. Ya está, si no estoy mal, es la sexta edición y fueron los pioneros en el mundo y acá en Colombia también. Siempre es el mismo recorrido, entonces eso lo hace bastante interesante porque la gente siempre compite, los que llevan varios años compitiendo, compiten contra su tiempo del año pasado. Ok, ¿sí? Este año entonces es en Guatavita, marzo 22. Las inscripciones están por categorías, general, VIP y una categoría de camp. Sí, es un campamento, eso está especialmente dirigido a los extranjeros que no están acostumbrados a correr en altura. Entonces, bien unos días antes se corren, hacen unas rodadas de entrenamiento en la altura y llegan en su mejor punto al día de la competencia. Y es muy común ver extranjeros porque la gente suele ir a diferentes versiones del Gran Fondo de Nueva York para lograr clasificar a la final, que es en Nueva York. El Gran Fondo de Nueva York. Entonces, esos son como otros destacados del calendario. Eso no le resta importancia al Gran Fondo de la Leyenda Vallenata ni al Gran Fondo del Huila de Antioquia, que seguramente pues podremos detallar un poco más adelante. Bueno, y metámonos ahora en el calendario del segundo semestre. Hay varias fechas por confirmar, pero parece que se repetirán las mismas fechas del 2019. Es que sobre eso también los organizadores suelen repetir el mes para fidelizar un público y que la gente se vaya organizando, así la fecha no esté confirmada o el recorrido casi siempre es en la misma ciudad, en el mismo mes, y la gente suele ser muy fiel a la carrera a la que ya se suscribió. De hecho, los organizadores también tienen como códigos de descuento. Si usted participó en el año pasado, este año le sale más barato. Ok, entonces pendientes a esas carreras que se van a repetir seguramente en las mismas temporadas. Entonces tenemos para el segundo semestre, septiembre, la Etapa Colombia, fecha por confirmar. Septiembre, Gran Fondo de la Policía Nacional, fecha por confirmar. Octubre, Gran Fondo de Boyacá, fecha por confirmar. Pero ese sí está confirmado, ese es el segundo fin de semana de octubre. El domingo es el que es puente. Okay. Si quiere siga ahí, ya le digo exactamente qué fecha es. Hágale. En octubre también tenemos el Gran Fondo de la Ciudad Musical, también fecha por confirmar. Y octubre 25, fecha confirmada, Gran Fondo de Panamá, aunque Gran Fondo de Panamá nos estamos saliendo de Colombia, ¿cierto, Andrés? Sí, ese es en Panamá. Es el Gran Fondo Nueva York en Panamá. Bueno, pero es interesante porque van ciclistas colombianos. Muchos colombianos suelen ir. Y hay otra carrera chévere en Panamá que se llama Ocean to Ocean, pues que atraviesa del océano Atlántico al Pacífico. Y bueno, eso es octubre, con el asterisco ahí del Gran Fondo de Panamá. Y comenzamos noviembre con 2 fechas confirmadas, que es noviembre primero el Gran Fondo de Nairo, pues que es muy famoso. En noviembre 15 el Sagan Fondo. Y también el Fondo de Rigo, si no estoy mal, quedó confirmado para noviembre primero, es decir, las 2 grandes carreras de los 2 ciclistas más famosos del país pues van a pasar en la misma fecha
para que se vayan programando. Ese fin de semana del 1 de noviembre es festivo también. Entonces, le debía el dato de Gran Fondo Boyacá Mundial. Es el 11, domingo 11 de octubre. El lunes es festivo. Esta carrera es muy, muy chévere. Venga, Andrés, y confírmeme, el Gran Fondo de Nairo y el Gran Fondo de Rigo van a pasar el mismo día. No. Nairo por Instagram acaba de anunciar que movió su Gran Fondo para el domingo 29 de noviembre con el fin de que no coincida con el de Rigo. Y también confirmó que va a ser en Boyacá. ¿Y el Fondo de Rigo? El de Rigo va a ser en Santander. Se llama el Reto del Chicamocha, lo cual es bastante asustador, pero no han confirmado el recorrido. Entonces hay que esperar a ver ¿Cómo es la ruta? cómo es la ruta. Pero ambos seguramente van a estar muy buenos y hay público para las dos carreras. Es la primera vez que se hace una carrera de este tipo en Santander, y la gente en Santander, pues he leído muchos comentarios y tengo conocidos que están bastante ansiosos y pedían que se hiciera En un esta gran región del fondo país. en su departamento, sí. Y cerramos el año con fecha por confirmar en diciembre con el Gran Fondo de Cartagena. Exacto. Esta carrera está dirigida más que todo a los locales, a los cartageneros, pero también ya empieza la temporada alta, así que si alguien se adelanta un poquito sus vacaciones y va y se pega la rodada al Gran Fondo de Cartagena, además es final de año donde está uno a tope, en su mejor estado de forma, pues vale la pena rodar. Bueno, entonces tenemos un calendario bastante interesante para el 2020, unas 19, 20 fechas confirmadas y seguramente se seguirán sumando más carreras y más fondos a este calendario. Sí, así es. Con el calendario aficionado un poco más claro, entonces entremos ya a qué deberíamos tener en cuenta para participar y para prepararnos para alguna de estas fechas del calendario aficionado en Colombia. Pues si algo tenemos los ciclistas recreativos es que, sin importar nuestro nivel de forma o experiencia, siempre queremos ser más rápidos. Y para ser más rápidos, lo más recomendable es seguir algún tipo de entrenamiento, porque salir a rodar los domingos no es suficiente. De hecho, puede que con el paso de las semanas, en vez de ser más rápidos, seamos más lentos. Ok, ¿y eso pasa por qué? Porque si estamos saliendo regularmente deberíamos tener un mejor ritmo con esa regularidad, ¿no? Pues uno diría que el sentido indica que fuese así, pero si uno no estimula el cuerpo de manera más frecuente y con diferentes estímulos, el cuerpo no va a hacer las adaptaciones necesarias para ser más rápidos. Entonces, si estoy saliendo a rodar los fines de semana, no estoy entrenando. No, no está entrenando, está saliendo a parchar, está saliendo a ver paisajes, que está muy chévere, está muy bien, pero no está entrenando, no está mejorando y no va a tener ningún beneficio físico de cara a una carrera. Ok, ¿y cuál sería entonces como ese plan de entrenamiento? ¿Cuántas horas debo dedicar para que realmente esté entrenando y no esté solamente saliendo de vuelta y ya? Pues lo primero, y es el primer criterio a tener en cuenta para escoger en qué carrera participar, es la fecha de la carrera. Entonces, un plan de entrenamiento para un gran fondo no debería ser menor a 3 meses. O sea, si estoy a un mes del gran fondo que quiero participar, tal vez no debería meterme, si no he entrenado. Si no ha entrenado, no debería meterse, porque la va a sufrir bastante, probablemente le vayan a dar calambres. No la va a pasar o bien. Incluso, exacto, no la va a pasar bien, la va a sufrir mucho más de la cuenta, mucho más de lo necesario, y no va a ser una experiencia agradable. ¿Y eso es común que realmente los aficionados se estén preparando 3 meses antes? Sí, la gente se lo toma súper en serio, y de hecho el nivel de ciclismo aficionado en Colombia ha tomado un nivel altísimo, porque mucha gente eh, hace entrenamientos casi que como los profesionales y le dedican bastante tiempo, pero no todos tenemos el tiempo para hacer eso. No hace falta tenerlo, porque no todos, de hecho, genéticamente Damos para lo damos mismo. para ganar. Entonces, si no vamos a ganar, pues del tiempo del que disponemos diariamente para entrenar, dar lo mejor de nosotros, y la competencia es con uno mismo. Listo. Entonces, primer tip a tener en cuenta, el tiempo. 3 meses antes del fondo que Mínimo escojamos 3 participar. meses, idealmente 6 o incluso 7 meses. Ok. Eso sería ideal. Lo que pasa es que con un entrenamiento tan largo, uno debe lograr nunca perder la motivación.
Entonces, si uno ya está en el cuarto mes y todavía hacen falta 3 meses, uno es como, uff, ya estoy mamado de esta vaina, eso pasa y es normal, pero si uno tiene el objetivo súper claro y luego en otro episodio podemos hablar de objetivos, pues le ayuda a superar como esa semanita de desánimo. Listo. ¿Y cómo ordenamos la participación? O sea, ¿debería hacer un solo fondo en el calendario o puedo participar en más carreras si tengo el tiempo suficiente de entrenamiento? Pues uno debería elegir uno que es al que le va a meter todo, al que le va a meter la ficha. O sea, el de alto valor. Sí, es lo que se llama eventos tipo A o carreras tipo A. Pero Uno- eso las defino yo, sí, como uno, aficionado. como aficionado, de acuerdo al gusto. Ahorita vamos a ver los otros criterios. Eh, pero uno puede elegir, uno debería elegir una y puede elegir otras si tiene el presupuesto, si tiene el tiempo, en las que le van a servir de hecho como entrenamiento para eso, porque le van a dar la experiencia de rodar en grupo, la experiencia de carrera, le van a ayudar a aprender a manejar las emociones, pero uno ahí debería olvidarse del resultado y simplemente tomarlas como un entrenamiento para esa gran carrera para la que se está preparando. Listo. Entonces, segundo criterio para tener en cuenta. Antes de pasar al segundo criterio, pues también la fecha, tengan en cuenta que no se les cruce con nada más. Entonces, que no se cruce con El cumpleaños de la mamá. el cumpleaños de la mamá, el aniversario con la esposa o algo de trabajo. Entonces, que sea como una fecha que vean por ahí despejada. El segundo criterio... También porque a veces hay que viajar, ¿no? Entonces, si queremos ir al gran, no sé, el Gran Premio de Valledupar, pues tenemos que tener en cuenta esa logística ahí. Sí, pero hablando por ejemplo del Gran Fondo de Valledupar, los organizadores suelen atar las carreras a otro evento en la ciudad. Entonces, ese es el fin de semana antes del festival de la Leyenda Vallenata. Entonces, si uno tiene el tiempo y el presupuesto, pues muy bacano, entrena todos estos meses, va y compite allá en Valledupar y se queda toda la semana en el Festival Vallenato y pues qué mejor forma de rematar una carrera que en el festival. Para que vean que no todo es sacrificio de entrenamiento. acostarse temprano, comer sano y levantarse antes de que salga el sol. El segundo criterio es el presupuesto. Pues hay eventos para todos los presupuestos. Hay desde menos de 200.000, entre un poquito menos de 200.000, hasta más de 500.000. Y si uno quiere además la experiencia VIP con masajes en el corral de más adelante, con el full paquete de fotos, pues eso, todo eso va sumando. Y si uno va con más personas, con su familia o etcétera, pues le va a costar más. Y si es en otra ciudad, le va a costar más. Entonces tengan en cuenta eso. Todo es cuestión de planeación. No quiere decir que si algo es muy caro, pues descártelo, ¿no? Y no se vaya por el más barato. También hay unos que son más caros porque tienen más tradición. Los nuevos suelen ser más baratos. Pero también hay que ajustar las expectativas al precio. No quiere decir que unos sean mejores o peores que otros. Simplemente tienen como unos plus unos versus otros, pero en esencia todos son lo mismo y todos son bastante interesantes y emocionantes. O sea, digamos, no es un factor excluyente el presupuesto. Hay que tener en cuenta los otros criterios que tenemos para tener como una participación más integral y más completa, no solamente quedarnos en que sea el más barato o sea el más caro. Exacto. El tercer criterio es el recorrido, porque hay una gran diferencia entre hacer 80 kilómetros o hacer 130. Entonces, distancia y también si es plano o es montaña, ¿no? En el recorrido. Exacto. Entonces ahí hay dos, distancia y desnivel positivo. Hay gran fondos solo planos o mayoritariamente planos que se adaptan a un tipo de corredores y otros montañosos. También depende de lo que nos guste, de lo que nos parezca más retador y nos genere mayor satisfacción. Entonces si yo no dispongo del tiempo para entrenar para un gran fondo, en cuanto al tiempo que le tengo que dedicar diariamente, pues me meto al gran fondo y también es un reto bastante emocionante. Estoy compitiendo con personas que igual deberían estar en un nivel parecido, sí, o sea, nadie muy duro se va a meter al medio fondo, porque pues, los muy duros quieren participar en los fondos completos, en el reto completo, con la gente más dura. Entonces igual medirse con gente del nivel de uno es bastante chévere. Y por último, pues está el factor social, la grupeta. Consulten con sus compañeros de rodadas a ver ellos
qué se les acomoda en fechas, qué se les acomoda en presupuestos, cómo se sienten de entrenamiento de acuerdo al recorrido, si quieren plano, montañoso, medio fondo, gran fondo, y pónganse de acuerdo porque salir en grupo y competir en grupo es mucho más bacano que hacerlo solo. Ok, sí, se arrea más, tiene más motivos la salida. Exacto. Y la vuelta. Hablando de motivación, si uno está entrenando durante 6 meses y en algún momento esa motivación cae un poquito, pues el compañero lo jala y le ayuda a recuperarla. Entonces, además se hace la logística más fácil, se pueden abaratar costos en transporte, en alojamiento, alguien tendrá algún conocido que los pueda alojar, si es que es en otra ciudad. Entonces, busquen parche para ir a una carrera y si todavía no han vivido la experiencia Gran Fondo, háganlo, que es súper recomendada. Para todo el mundo, si están iniciando, tienen todo el año para entrenar, o los que ya llevan varios años corriendo y practicando este deporte, bastante recomendable. Bueno, entonces ya saben los aficionados, ya hay calendario, ya hay unas recomendaciones iniciales de entrenamiento y de preparación, entonces ya tienen como el principio o la apertura para empezar a planear su calendario 2020 de carreras y de fondo. Bueno, y para cerrar, queremos hacerles una pregunta. Sergio, ¿cuál es la pregunta de este episodio? La pregunta es, de acuerdo al calendario 2020 que ya conocemos, ¿en qué carrera van a participar y por qué? Listo, ¿y dónde pueden responder esa pregunta? La responden en nuestras, en Instagram, @lagrupetapod, y ya, solamente tenemos esa red. Solamente Instagram, lagrupetapod, así que síganos en Instagram, dejen ahí la respuesta a la pregunta, pero también todos sus comentarios y recomendaciones, así como ustedes, nosotros también somos aficionados y estamos aprendiendo de este parche de podcast, así que si tienen recomendaciones sobre el formato, entrevistados, temas, todo lo que les ocurra, bienvenidos. Y en la plataforma que nos estén escuchando, busquen el botoncito y suscríbanse al pod. Eso es como el último mensaje. Bueno, entonces, gracias a todos los aficionados. Nos vemos a la próxima. No olviden seguirnos para que no se pierdan ningún episodio. Chao. Este episodio fue patrocinado por el Eje Cervecero Insurgente, los cerveceros artesanales independientes de Bogotá. Conoce más en Instagram, @Eje Cervecero Insurgente.